temperatura política, la temperatura económica en nuestro país es inestable absolutamente. Y hay un partido que evidentemente hay unos políticos que piensan únicamente en su bienestar, que están obsesionados, obnubilados y creen que el pueblo es su vasallo, es su empleado, es su perkin. Porque ¿qué otra cosa se puede pensar de un partido o de un grupo de hombres y mujeres que de manera irracional pretenden, por encima de las leyes, por encima de la voluntad popular, pretenden, en este caso, imponer que se habilite la candidatura del expresidente Evo Morales? Terrible es el asunto. Parece que esa gente se olvida que ya el 21 de febrero del 2016 el pueblo le dijo no. Pero a pesar de que el pueblo le dijo no, ellos incurrieron en la ilegalidad, absoluta ilegalidad, e hicieron que el Tribunal Constitucional, marioneta de los gobiernos del masismo, del socialismo, del comunismo, del izquierdismo, o como quieran llamarlo, porque esos son marionetas, los miembros del Tribunal Constitucional, hicieron disque por derecho humano, acudiendo a una norma de carácter internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acudiendo sin consultarle a ellos, acudieron y habilitaron la candidatura para que él sea candidato en 2019. Porque lo lógico, a ver, si yo creo que hay una ley que no es legal, que no es legítima, ¿a quién acudo? Si usted es ciudadano, ¿a quién acude? Acude pues al Tribunal Constitucional de Bolivia, ¿no? El Tribunal Constitucional le va a decir a usted si esa ley del cual usted está protestando encaja o no encaja en la Constitución Política del Estado. Si encaja, es absolutamente legal, y si no encaja, es absolutamente ilegal. Entonces, si usted es ciudadano, si usted es juez, si usted es autoridad, quien sea, tiene que consultar primero si la ley es legal o no es legal ante el Tribunal Constitucional. Lo lógico era que el Tribunal Constitucional de Bolivia consulte si la decisión de que Evo Morales no pueda ser nunca más candidato era que lo consulte con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Era lo lógico. Pero no, ellos le metieron nomás y dijeron que el pacto de Costa Rica y no sé qué otras historietas habilitaban por derecho humano a don Evo Morales. Y después vinieron los autores del pacto de Costa Rica y le dijeron: no, señores del Tribunal Constitucional, ustedes están equivocados, eso no es un derecho humano. Los derechos políticos no pueden ser considerados así nomás, en otros términos, derechos humanos, son derechos políticos. Y los derechos políticos tienen su norma, y por supuesto no es un derecho ser reelecto indefinidamente. Por lo tanto, más de dos no puede ser. Y entonces ya con la decisión de la Corte Interamericana, don Evo Morales ya no era candidato, ya no podía ser nunca más candidato en Bolivia. Pero insisten. ¿Y saben qué es el problema? El problema es que el evismo, encabezado por Evo Morales, que el año 2005 se convirtió en una especie de esperanza ante tanta, entre comillas, calamidad de los partidos tradicionales, del neoliberalismo, etcétera, etcétera, y resultó peor el remedio que la enfermedad. ¿No es cierto? Entonces Evo Morales en 2005 fue la esperanza, pero la gran mayoría del pueblo boliviano se sintió defraudado. Evo Morales aprovechó la bonanza, ¿no es cierto?, que le dejaron Gonzalo Sánchez de Lozada con las grandes reservas de gas y el excelente contrato que hizo entonces el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Si no hubiera sido el Gonzalo Sánchez de Lozada, que hubiera traído a las empresas extranjeras
para que hagan exploraciones en Bolivia y hubieran descubierto grandes reservas de gas, y si no hubiera sido ese contrato que permitió que Bolivia obtenga grandes ventajas con Brasil y con Argentina, quizás el gobierno de Evo Morales no hubiera durado lo que duró, porque sencillamente no hubiera tenido plata. Porque basta recordar, y quienes tienen un poco de memoria y unos años encima, que el primer año Evo Morales se mantuvo en el gobierno relativamente firme porque había una chequera venezolana. El embajador venezolano iba y entregaba los cheques a todos los actos donde iba Evo Morales, a todos los actos donde Evo Morales había dicho se va a hacer esto, una canchita, una escuela, una carretera, etcétera, todo con plata venezolana. Lo que no sabemos hasta hoy es si fue regalado, si fue un préstamo, es decir, no sabemos absolutamente nada. No sé si los venezolanos reclamarán por aquello algún día, pero eso es lo cierto. Así se mantuvo. Y después vino el boom. Hoy en día estamos en crisis. Ya el boom desapareció, la burbuja explotó, no supo manejar Evo Morales la gran riqueza que tuvo en su momento, no planificó el país, no planificó el desarrollo, se dedicó a gastar en todo lo que hubiera, y por supuesto con los más grandes niveles de corrupción que nunca jamás existieron en el país. Hasta ahí, si ustedes quieren, ya uno puede aguantar. Pero que ahora, por capricho de querer ser simplemente candidato, hayan iniciado una serie de bloqueos en el país. Me hace recuerdo a esos bloqueos insensatos, criminales del 2020 que impedían pasar oxígeno, alimentos, etcétera, cuando estábamos en plena pandemia exigiendo elecciones. Hoy en día hacen exactamente lo mismo. Destruyen el país. Evo Morales hubiera pasado a la historia como el mejor presidente de Bolivia si él hubiera cumplido su mandato de las 2 o 3 gestiones, 2 en la nueva Constitución y 1 en la anterior Constitución. Hubiera pasado, qué sé yo, con todos los honores habidos y por haber, si hubiera terminado ahí su gestión. Pero claro, la ambición ha hecho que Saddam Hussein también pasara a la historia como uno de los energúmenos de su país y muchos otros en muchas partes del mundo. Esa enfermedad de la egolatría, la arrogancia, la vanidad, el de creerse insustituible, hizo que del mejor presidente que pudo ser, a ser uno de los peores. Las páginas más oscuras de la historia boliviana seguramente lo van a citar a él, porque se va a desmenuzar de a poco su gestión, evidentemente con altos índices de corrupción. Creo que el evismo le debe algo a Bolivia. El evismo le debe tranquilidad, le debe paz. Yo creo que es prudente que el evismo reflexione, por lo menos en esta época de crisis que hay en el país, porque lo que está haciendo es provocar más hambre, más miseria. Fíjense ustedes lo que pasa. A ver, falta combustible. No hay un servicio normal de transporte, por ejemplo, interdepartamental. No hay un transporte normal del transporte pesado que lleva carga, lleva alimentos, etcétera, etcétera. No hay. Ya es un problema porque no hay combustible. Pero ahora, las pocas flotas que hacen transporte interdepartamental de pasajeros, los pocos camiones que están transitando en las rutas de Bolivia cuando consiguen el diésel que necesitan, esos ahora, ni siquiera esos ahora pueden circular porque hay bloqueos en las principales carreteras del país, especialmente en la parte que es neurálgica en cuanto a economía se refiere. Me refiero a la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Es decir, de aquí sale el alimento, de aquí sale la riqueza, de aquí se abastece el país y le impiden al pueblo paceño, al pueblo orureño, al pueblo potosino recibir los alimentos necesarios. Es decir, el evismo que dice que representa a los más pobres, lo que está haciendo en este momento es
básicamente torturar a los más pobres. Es decir, sobre mojado llovido. Así no funciona la patria. Creo que el edismo está obsesionado con destruir el país. Está a tiempo de reflexionar. Quisiéramos que reflexione y que de una vez por todas termine esas ansias de poder. No sé cuál será su razón exacta, pero lo que nosotros podemos entender es que es simplemente ambición de poder, demasiada egolatría y de creerse insustituible, cuando lamentablemente su presencia, su paso por el gobierno, lo único que ha hecho es hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos.